Esta mañana vamos a Hechos 19. Hechos 19, vamos a concentrarnos en los versículos 21 al 41. En lo que llegan ahí, les recuerdo que aquí en Hechos capítulo 19 estamos estudiando 4 obstáculos superados por la palabra que te alientan a predicarla. El primer obstáculo que estudiamos fue la ignorancia en los versículos 1 al 7. El segundo obstáculo que estudiamos fue la persecución en los versículos 8 al 10. El tercer obstáculo fueron los demonios en los versículos 11 al 20 la semana pasada. Y el día de hoy veremos el cuarto obstáculo, iniciaremos nuestro estudio de esta última sección de Hechos 19. El cuarto obstáculo que supera la palabra de Dios y que te alienta a predicarla es la religión falsa. Aquí en los versículos 21 al 41 de Hechos 19. Recuerden que estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo alrededor del año 52 al 56, 53 al 57, dicen algunos. Aquí está Pablo en la ciudad de Éfeso, muy parecida a nuestra ciudad, y en este pasaje en particular van a notar que hay un paralelo asombroso, como lo veremos a lo largo de nuestro estudio, y es inevitable verlo simplemente a partir de una lectura superficial de este texto. Es sorprendente ver la popularidad de la adoración a la diosa Diana en Éfeso en ese entonces, allí en su templo majestuoso, y un paralelo a la adoración a la Virgen de Guadalupe aquí, también en su templo majestuoso, aquí en la Ciudad de México. A lo largo del estudio estudiaremos verdades sorprendentes que no son solo una realidad en la época de Pablo, sino que veremos que son una realidad inclusive en nuestra época. Pero vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente. No lo completaremos hoy, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. Hechos 19, versículos 21 al 41. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios
es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. En este gran texto vamos a estudiar 3 características de la religión falsa superadas por la predicación de la palabra que te alientan a predicarla. 3 características de la religión falsa que son superadas por la palabra, por la predicación de la palabra, y que te alientan a predicarla. Vamos a ver en primer lugar que la religión falsa alimenta la avaricia, en los versículos 21 al 26. En segundo lugar, veremos que la religión falsa alimenta el orgullo, en el versículo 27. Y en tercer lugar, veremos que la religión falsa alimenta la sensualidad, en los versículos 28 al 41. Verdades potentes que, de nuevo, no solo fueron una realidad en la época de Pablo, sino que veremos cómo se desarrollan a lo largo de este texto tan importante. Observen la primera característica de la religión falsa que es superada por la predicación de la palabra. En primer lugar, la religión falsa alimenta la avaricia. La religión falsa alimenta la avaricia. Allí en los versículos 21 al 26, observen, comenzando ahí en Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que vimos ahí desde el versículo 11 hasta el 20, ¿recuerdan ustedes cómo en el versículo 20 concluye diciendo que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, a pesar de que en el versículo 19 habían muchas personas que habían practicado la magia? Pero Dios usó su palabra para transferirlos, para librarlos de la potestad de las tinieblas y trasladarlos al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Pasadas estas cosas, versículo 21, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Una pausa ahí. Esto es, Pablo determinó que iba a ir a Jerusalén, decidió, esa es la idea. Esa frase, se propuso ir en espíritu, simplemente quiere decir que determinó, tomó la decisión que iba a ir a Jerusalén, pero no iba a hacer un viaje directo, sino que pensaba hacer escala en varios lugares. Versículo 21 de nuevo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El plan de Pablo entonces era ir a 4 lugares. En primer lugar, ir a Macedonia, esto es la parte de arriba de Grecia, donde estaban Filipos, Tesalónica y Berea. En segundo lugar, ir a Acaya, que habría sido, recordarán, la parte de abajo de Grecia, donde estaban Atenas, Corinto, y después, en tercer lugar, ir a Jerusalén, y finalmente, en cuarto lugar, ir a Roma, la capital del imperio. Este es un versículo muy importante, porque desde este punto en adelante, a lo largo del resto del libro de los Hechos, vamos a ver que Pablo se concentra en ir a Roma. A partir de este versículo, el capítulo 19, versículo 21, hasta el capítulo 28, que es el último capítulo de Hechos, vamos a ver que prácticamente Pablo va camino a Roma y termina en Roma como prisionero, como lo estudiaremos en los próximos meses, si Dios quiere. Y entonces, con eso en mente, observen lo que hace Pablo, versículo 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo, ¿quién era? Recuerden, el amado discípulo de Pablo, lo vimos en Hechos 16, a él escribió primera y segunda de Timoteo. Entonces Pablo envía a Macedonia a Timoteo y en segundo lugar, versículo 22, a Erasto. ¿Quién fue Erasto? No sabemos nada de él. Este nombre no lo vuelve a mencionar Pablo, nada más que en Romanos 16:23 y 2 de Timoteo 4:20, pero no estamos seguros si se refiere al mismo hombre.
Entonces no sabemos si es el mismo Erasto, el de Romanos, el de Segunda de Timoteo. Realmente no sabemos nada de él con toda certeza. El punto del versículo 22 es que Pablo escoge enviar a Timoteo y Erasto, y noten lo que hace él mientras que los envía a Macedonia. Versículo 22. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo se quedó en Asia, ahí en Éfeso, mientras que envió a Macedonia a estos dos hombres. De nuevo, Macedonia se refiere a la parte de arriba de Grecia, donde estaban Filipos, Tesalónica y Berea. Entonces, en el versículo 22, Pablo envía a Timoteo y Erasto a Filipos, Tesalónica y Berea. Ahora, ¿para qué los envió? Bueno, parece que fue para que le ayudaran a recoger una ofrenda. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, a la luz de varias epístolas que Pablo escribió alrededor de este tiempo, por ejemplo en Romanos 15, 25 al 27, Primera de Corintios 16, 1 al 4, Segunda de Corintios capítulos 8 y 9, a partir de esta información sabemos que esta ofrenda que aparentemente iban a recoger Timoteo y Erasto, iba a ser para ayudar a los hermanos necesitados en las iglesias de Jerusalén. Entonces Timoteo y Erasto van a Macedonia para recoger una ofrenda y llevarla a los hermanos necesitados de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo, versículo 21 entonces, versículo 22, perdón, se quedó por algún tiempo en Asia. Esto es, se quedó en Éfeso. Mientras que Pablo estuvo en Éfeso, pasó algo. Observen, versículo 23. Hubo por aquel tiempo, indefinido, no nos dice cuándo, alrededor de este tiempo, de nuevo, alrededor del año, como ya lo vimos, 52 al 56, más hacia el 56 probablemente, más hacia el 57, no estamos seguros. Por aquel tiempo hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y en cierta manera aquí el Espíritu de Dios a través de Lucas minimiza lo que vemos aquí. Esta fue algo, un acontecimiento que sacudió a la ciudad de Éfeso. Ahora observen aquí que este disturbio tuvo que ver con el camino, versículo 23 al final, que es el camino. Lo vimos en el versículo 9 de Hechos 19, desde el 9:2, el camino se refiere al cristianismo. Recuerden, este es un hermoso título basado en la declaración de nuestro Señor. En Juan 14:6, ¿recuerdan? Yo soy, dijo él, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo estudiamos en profundidad en Hechos 19:9. Explicamos que esta es una declaración contundente de la exclusividad del Evangelio. Esto es disponible para todos, pero para poder llegar al Dios verdadero tienes que venir únicamente a través de Cristo, no hay otro camino. Ahora observen en qué consistió este disturbio de una magnitud considerable ahí en Éfeso, versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, en el griego mejores manuscritos de Artemisa, de Artemis, daba no poca ganancia a los artífices. Detengámonos ahí. Noten, es la primera mención aquí en el texto de templecillos de Diana o de Artemis. ¿Qué es esto? Bueno, ahí en Éfeso estaba el templo dedicado a la diosa Diana. ¿Quién era Diana? Bueno, en su comentario de Hechos, un comentarista de apellido Polgil nos ayuda a entender la importancia de la diosa Diana en Éfeso. Desde que hubo gente en el lugar donde Éfeso existe, allá por los años 2000 antes de Cristo, parece que esta región fue un centro de adoración a la diosa madre llamada Anatolia. Ya para el 1044 antes de Cristo, los griegos conquistaron la región, adoptaron la adoración de la diosa Anatolia y cambiaron el nombre de la diosa, escuchen esto, en lugar de llamarla Anatolia, la llamaron Artemis o Artemisa. Recordarán que al principio de nuestro estudio de Hechos 19 explicamos que a lo largo de la historia Éfeso fue controlada por varias naciones, como Lidia, Persia, Grecia y hasta llegar a Roma, que era el imperio que controlaba Éfeso, aquí en Hechos capítulo 19. Sin embargo, a pesar de que Éfeso fue controlada por todas estas naciones a lo largo de la historia, la adoración a lo que ellos llamaban la diosa madre siguió hasta los días de Roma. Y esto les da una idea de la fuerza que tenía esta religión, ¿no es cierto?, que pudiera haber sobrevivido y haberse mutado, por así decirlo, con diferentes nombres, pero prevaleció a lo largo de prácticamente
2 milenios, desde el 2000 antes de Cristo hasta aquí ya en la época de Cristo, en la época del Señor en Hechos 19. Ya aquí en Hechos 19 noten que se le llama a la diosa madre Diana. Es otro nombre para referirse a Artemis, misma diosa. De hecho, la ciudad de Éfeso llegó a ser conocida en todo el imperio romano por algo. Véanlo ahí en el versículo 35, lo acabamos de leer hace un momento. Pero esto era lo que caracterizaba, lo que hacía que Éfeso sobresaliera sobre cualquier otra característica como ciudad. Hechos 19:35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe, escuchen esto, que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Digo, esto era monumental en ese entonces. En la actualidad, de hecho, existen ruinas de ese templo, del templo de Diana, que en ese entonces era considerado como una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Y obviamente mucha gente venía a Éfeso, al templo de Diana. Muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que sucede aquí con la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Y en el caso del templo a Diana, era una fuente de ingreso muy grande para Éfeso, como lo refleja el versículo 24, obsérvenlo de nuevo. Porque un platero llamado Demetrio, Demetrio por cierto parece que fue un nombre común, porque hay otro Demetrio en 3 de Juan versículo 12, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana o de Artémidos, en el griego esto es templecillos de Artemis o Diana, escuchen, y aquí el resto del versículo es clave para entender por qué tanto problema, daba no poca ganancia a los artífices. En otras palabras, ganaban un dineral estas personas que hacían estos templecillos de Diana. ¿Cómo eran esos templecillos? Eran réplicas del templo en miniatura hechas de plata y eran compradas por la gente en ese entonces por 2 razones. Número 1, para llevarlas a su casa. Y número 2, para ofrecerlas en el templo como ofrenda personal. Nada diferente de la actualidad, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, catolicismo romano, se llevaban su amuleto y lo tenían ahí. Entonces Demetrio era un platero, versículo 24, que hacía de plata templecillos de Diana. Aparentemente este Demetrio era un líder clave de estos fabricantes de templecillos. Era así, algo así como el líder sindical de los plateros de Diana. Era el líder del gremio. ¿Cómo lo sabemos? Por la última frase del versículo 24, obsérvenlo de nuevo. Daba no poca ganancia a los artífices. Esto es, Demetrio, este señor, contribuía a la ganancia de los fabricantes de templecillos. Y por lo que dice la última parte del versículo 24, la fabricación de estos templecillos era una fuente de ingreso muy, muy importante. Y observen a estos hombres, versículo 25, a los cuales estos hombres, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, versículo 25, este es Demetrio hablando, este es el líder aparentemente, y Demetrio, observen lo que les dice como un político astuto, les dice, versículo 25, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, obtenemos prosperidad en el griego. Se podría traducir, la idea es, nos ganamos la vida. Este era el trabajo de estas personas. Versículo 26 continúa diciéndole Demetrio, este es lo que les dice. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esto muestra que Demetrio había oído algo del mensaje de Pablo, y esto también muestra algo del impacto del mensaje tan grande que tuvo el evangelio en esa región, al grado que cimbró esta economía efesia. Allí en Hechos 19:26 noten la frase, no son dioses los que se hacen con las manos. Fue lo mismo que Pablo le dijo a los atenienses, ¿recuerdan? En Hechos 17:24. Entonces, lo que les preocupaba es que la gente creyera lo que Pablo decía, que no son dioses los que se hacen con manos. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Versículo 24, a ser dioses con sus manos.
Y al final, en el 25, y de este oficio, este es de hacer dioses con sus manos, versículo 24, de eso, versículo 25, de este oficio obtenían su riqueza, su prosperidad, se ganaban la vida. Observen que no les importaba lo que Pablo predicaba, si era verdad o no, simplemente les importaba ¿qué cosa? El dinero. Ahora recuerden, Pablo estuvo ahí en la escuela de Tirano y muchos se convirtieron. Lo vimos en Hechos 19, 9 y 10. Pero, y observen el impacto, recordando, regresen ahí por un momento. Hechos 19, versículo 9. Bueno, desde el 8, véanlo. Estuvo un tiempo en la sinagoga. Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó, versículo 10, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y explicamos que probablemente a través de este ministerio nacieron las 7 iglesias de Asia que se encuentran en Apocalipsis 1:4, ¿recuerdan? Lo estudiamos a detalle. Entonces, Pablo estuvo ahí, en la escuela de Tirano, muchos se convirtieron. Y recuerden, no solo ahí lo vemos en los versículos 9 y 10, el impacto de la palabra ahí en Éfeso, sino que allá adelante, recuerdan, a través de los milagros, versículo 19, muchos, Hechos 19, 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dijimos la semana pasada, recuerdan que eran unos más de 100 años de trabajo. Y esa magia, obviamente, por el contexto, estaba ligada a la adoración a Diana. Entonces, muchos adoradores de Diana en Éfeso aparentemente se convirtieron al Señor y no le molestaba a Demetrio ni a nadie. No les importaba realmente eso. No les importaba lo que Pablo predicaba, lo que era verdad, lo que no era verdad. Pero cuando esas conversiones ya empezaron a afectar la economía de Demetrio y sus colaboradores, entonces ya era un problema. Así pasa con muchos incrédulos, ¿no es cierto? El evangelio puede ser predicado y no les importa, pero cuando su economía es afectada, entonces ya el evangelio es un problema. Es interesante señalar que solo hay 2 lugares en el libro de Hechos en donde gentiles se opusieron al evangelio. En todo el libro de Hechos, como lo hemos estado estudiando, los que normalmente se oponen al evangelio son ¿qué? Judíos. Solo hay 2 lugares en el libro de los Hechos en donde gentiles se opusieron al evangelio. Y en ambos casos, escuchen esto, fue porque el evangelio afectó su ingreso económico. Lo vemos en Hechos 16, versículos 16 al 24, con la muchacha divina en Filipos, ¿recuerdan? Cuando Pablo expulsa al demonio y entonces ven a los dueños de la muchacha que se les acabó ahí ya el ingreso y ellos incitan la persecución. Y aquí también lo volvemos a ver con Demetrio. Por eso no es sorprendente que personas escuchen esto. Una implicación práctica. No es sorprendente que personas que llegan a profesar a Cristo, pero realmente no han nacido de nuevo, cuando su economía se ve afectada por su profesión superficial cristiana falsa, entonces dejan su profesión cristiana para no dejar su ingreso. Eso es lo que sucedió, recuerdan, en la parábola de las tierras o del sembrador. Si me acompañan ahí a Lucas 8, versículo 14, recuerdan, el Señor está ahí hablando de diferentes tipos de oyentes, y hay un tipo de oyente que son los de sobre la piedra, en Lucas 8, versículo 14, y este es el oyente mundano. Lucas 8, versículo 14, hablando de la semilla, que es la palabra de Dios. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados, escuchen esto, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. En otras palabras, pudieron haber profesado temporalmente fe en el Señor,
haber hasta llorado, hecho haber algún tipo de decisión, pero realmente su amor al dinero y al mundo se vio evidenciado en el hecho de que no hubo fruto genuino. Dios no transformó su vida. ¿Por qué? Porque su verdadero Dios es el dinero, no el Señor Jesucristo. Y tienes que examinarte. Porque el Señor dice en Mateo 6:24, no puedes servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo cuando transforma una vida es para transformar todo. Romanos 12:1, colocar tu vida entera en el altar, incluyendo tu chequera, tu cuenta de banco, tu patrimonio. Por eso el Señor dice en Mateo 6, donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Cuando el Señor llega a una vida, no es que, bueno, aquí tengo 1,000 pesos, Señor, te voy a dar 200 y ya no me molestes, estos 800 son para mí. Yo ya cumplí contigo, los otros 800 yo los voy a usar como quiera. No, Señor, si esa es tu actitud, tú no conoces a Cristo. Porque alguien que es de Cristo vive para el Señor, está al altar del Señor y todo lo que tiene lo entiende que es de Cristo. Y dice, Señor, aquí tengo 1,000 pesos, ¿qué quieres que haga con esto? Y actúa en base a la palabra de Dios. No es, le voy a dar algo a Dios para que ya no me moleste, para apaciguar mi conciencia, para apaciguar, tranquilizar mi conciencia, para convencerme de que realmente soy cristiano. Y así son muchos en cualquier otra área de la vida. Vienen el domingo y oramos porque no haya ninguno de ustedes así, pero la Biblia lo enseña. Vienes el domingo, cumples muy bien, pero vives como se te antoje el resto de la semana. Y tu prioridad no es el Señor, sino tú mismo. Y se refleja obviamente en este área, en el dinero, en materialismo, en que tu prioridad y ese momento apropiado de hacerte la pregunta, ¿en dónde está mi corazón, mis deseos? ¿Para qué vivo? Porque si no vives para Dios, no conoces a Dios. Te estás engañando. Eres como Demetrio, nada más que en lugar de trabajar para los plateros, trabajas en el trabajo que Dios te dio. Y de nuevo, no es que a Dios le das, bueno, yo ya cumplí con mi ofrenda y se acabó. No, todo es de Él. Todo es de Él. Romanos 12:1, presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Si ese no es el estilo de tu vida, vamos a decirlo así, por imperfecta que sea tu obediencia, porque todavía pecamos, si tu pasión, tu dirección en la vida no es vivir para la gloria de Cristo, hacer todo para Él, tú no eres de Él y se va a reflejar en la manera en la que usas el dinero. No va a ser, bueno, la vida, recuerda, el incrédulo profesante de Cristo puede hacer compartimentos de la vida, segmentos, y decir, esta es mi vida, este es Cristo, esta es mi familia. No es así. El verdadero cristiano es, todo es de Cristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? El Señor, Él es el amo, tú eres el esclavo. Y si eres verdaderamente hijo de Dios, no vas a ser un religioso hace segmentos en su vida y dice, aquí está mi religión, aquí y todo lo demás. Esto, bueno, hago lo que Dios dice, cumplo en donde a mí yo considero apropiado. Y todo lo demás, esto es de Él, todo lo demás es mío. No, Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es arrepentimiento genuino. Estar dispuesto a desasociarte contigo mismo. Poner todo en el altar. Muy importante este punto otra vez. Como Pablo, recuerdan en Filipenses 3, véanlo por un momento. Filipenses 3, versículo 4 al 8. Filipenses 3, 4 al 8. Noten, este es un hombre transformado y hermano, tu vida se va a ver así si eres un hijo de Dios. Filipenses 3, 4, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, y aquí en el contexto está comparándose con los falsos maestros al principio del capítulo 3. Dice Pablo, mira, desde el punto de vista carnal, yo podría confiar en muchas cosas, tengo muchas credenciales. Versículo 4, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de donde venía Saúl, el primer rey, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. En otras palabras, yo no hay nada de lo que me puedas acusar, yo soy obediente a nivel externo.
Era un incrédulo en ese entonces, porque en Efesios 2:1 dice que estaba muerto en delitos y pecados. Porque un religioso puede ser externamente moral, pero tener deseos perversos y muestra que está muerto en delitos y pecados, va camino al infierno. Noten, sin embargo, noten versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, esto es lo que acaba de decir en los versículos 4 al 6, las he estimado como ¿qué? Pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, versículo 8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo por basura, estiércol en el griego, para ganar a Cristo. Escucha, si tú te dices cristiano y todavía te paras el cuello porque yo he vivido, yo he viajado, yo tengo estos títulos, yo he ido allá y acá. Si ese es tu estilo de vida, tú no eres cristiano. Te revelas que tu corazón está ¿dónde? En el mundo, en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿recuerdan? 1 Juan 2:15. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, claro. Si Dios te da todo eso, lo usas para su gloria. Pero si eres de los que continuamente está pensando en eso y en cuanto puedes tratas de sacar, no sabes. Yo he ido aquí y allá, yo conozco a fulano y a mengano, y tengo esto y aquello, y he hecho esto y aquello en la vida. ¿Sabes que está lleno de ti mismo, no de Cristo? Arrepiéntete, no te engañes. Un verdadero cristiano es como Pablo. Vive para la gloria de Dios. Y eso incluye su dinero. Su Dios es Cristo, no el dinero, no lo material, no este mundo. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 19, vemos esto característico en Demetrio, vivían de esto. Su Dios era el dinero. Y regresando aquí a Hechos 19, ya explicamos que el templo de Diana ahí en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para darles una idea del tamaño, cubría una superficie de 4 veces la del Partenón en Atenas, sostenido por 127 columnas de 18 metros de alto cada una. Si han visto algún video, si han ido al Partenón Atenas, lo van a ver que es un edificio impresionante, simplemente por ver una foto ahí con gente parada ahí. Imagínate eso, pero 4 veces eso. Y estamos hablando de que tenía la altura, cuando piensas en 18 metros cada columna, la altura de un edificio de unos 5 o 7 pisos. En otras palabras, más alto que el edificio en el que estamos. Era una construcción imponente. Además, había sido adornado por escultores famosos de la época. Habría sido un edificio monumental, el templo de Diana, ahí en Hechos 19. De hecho, en la actualidad se puede visitar el lugar en donde estaba, ahí en Turquía. Esto es posible en parte porque en 1869 se descubrieron sus cimientos y en 1965 se descubrió el altar del templo. Este es el templo que Pablo habría visto aquí en Hechos 19 y ese templo estuvo en pie hasta el año 262 después de Cristo cuando fue derribado por los godos. Ahora, el mismo comentarista que les mencioné hace un momento, de apellido Paul Hill, añade que el templo, para darles una idea de lo que era, y por qué se enorgullecía tanto la ciudad de Efesia, la ciudad de Éfeso, de que ahí en su ciudad tuvieran este templo. Nos dice el comentarista Paul Hill, que el templo estaba construido sobre una plataforma y el edificio entero estaba adornado con colores brillantes y una capa de oro. La imagen de la diosa era enorme y horrenda, debemos añadir, como lo van a escuchar. Lo pueden ver pueden consultarlo, googlearlo ahí, meterlo ahí por internet. La imagen de la diosa era enorme y su cabeza tenía animales, llaves que decoraban su cabeza, del cuello a la cintura tenía pechos. Junto con los animales, estos simbolizaban que era la diosa madre asiática, la diosa de la naturaleza y que supuestamente protegía y preservaba la fertilidad de todas las criaturas, de todas las cosas vivas. Y allí en Éfeso, de hecho, había una semana en la primavera que se dedicaba a la diosa. Aunque ahora escuchen esto, Éfeso era el centro de adoración de esta diosa. Había por lo menos 33 imágenes dedicadas a esta diosa. Probablemente, escuchen esto, probablemente esta fue la religión más prominente del Imperio Romano, la adoración a Diana.
y gente del imperio entero venía a Éfeso y dejaban en el templo ofrendas muy generosas. Y esto generó tal riqueza en Éfeso que el templo, escuchen esto, se convirtió prácticamente en un banco, en la institución financiera más importante de Asia entera, porque recibía depósitos y prestaba dinero. Hermanos, es impresionante ver los paralelos entre el culto a Diana y su templo con el culto a la Virgen de Guadalupe y su templo, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaba investigando estos días, de acuerdo con la página de la Arquidiócesis de México, el 12 de octubre de 1976 se consagró el nuevo templo, lo que llaman la nueva basílica. Se hizo de base circular con 100 metros de diámetro. La gran columna que le sirve de eje tiene 42 metros de altura. Un proyecto otra vez de probablemente el arquitecto más famoso de nuestros tiempos, Pedro Ramírez Vázquez, quien falleció hace poco, quien fue, ustedes saben, el constructor del Museo de Antropología, entre otras obras muy importantes de la ciudad. En el interior de la basílica actual caben 10,000 personas y desde la capilla abierta del segundo piso el número de asistentes aumenta un total de 50,000. En el sótano de la basílica están las criptas con más de 15,000 nichos y 10 capillas. Es un edificio monumental. Ahora escuchen lo que publicó CNN Expansión hace algunos años atrás. Y este es el título, cito el artículo. Turistas prefieren la villa al Vaticano. La Basílica de Guadalupe, continúa el artículo, atrae más que otros santuarios del mundo, según un estudio, con unos 10 millones de peregrinos anuales. Supera a los de Lourdes, Fátima, incluso a Jerusalén. Escuchen esto del 25 de enero de 2009. La Ciudad de México encabeza el llamado Top 10, Top 10, de los destinos preferidos por el turismo religioso mundial, gracias a la Basílica, dice el artículo, de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual, 2007, recibió unos 10 millones de peregrinos. De acuerdo con un estudio realizado por la Oficina Española de Turismo en Roma, la capital mexicana se encuentra en lo más alto de la lista, por encima incluso del Vaticano o de los mundialmente conocidos santuarios de Lourdes en Francia y Fátima en Portugal. Tras las apariciones, continúa el artículo, de la Virgen María al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531 y la impresión de su imagen sobre el ayate, tejido con fibras de maguey, el lugar se ha convertido en un verdadero imán religioso. Ahora que los peregrinos se cuentan por millones en las estadísticas, gracias al desarrollo del turismo religioso, la Basílica de Guadalupe encabeza la lista. Según la investigación española, la industria de los viajes por causas religiosas o espirituales, escuchen esto, mueve a unos 300 millones de personas cada año con un volumen de facturación de 13,000 millones de euros, lo equivalente a 16,8 mil millones de dólares. En otro artículo publicado por Univisión, y cito a Alfredo López, economista independiente y que ha seguido de cerca lo que él llama el fenómeno guadalupano desde la perspectiva económica, informa que aunque no hay estudios actualizados sobre la derrama económica guadalupana, los últimos que se han hecho por parte de la Profeco calculan que entre la tarde del 11 de diciembre y la del día 12 se calculó una derrama de 3,240 millones de pesos, casi 250,000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué gasta tanto la gente en la adoración de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué gastaban tanto en Éfeso en la adoración de Diana? Una razón a la luz de la Biblia. Como toda religión falsa, para obtener un beneficio material. ¿Cuál es? Sea por gratitud o por asegurarlo, por buscar salud y dinero. Noten, hermanos, no es por nada que vean la inteligencia de Satanás, cuya principal esfera de operación de actividad es la religión falsa. 2 Corintios 11 nos dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel ¿de qué? De luz. Y lo vemos ilustrado en Job, cuando tienta a Job, recuerdan, le dice a Dios, quítale el dinero y la salud y vas a ver si no que blasfema contra ti. Y Satanás sabe que la tendencia humana pecaminosa es que lo prioritario sea el dinero y la ¿qué? Salud. Y eso es exactamente el punto central de apelación de la religión falsa, ¿no es cierto? Aquí en Hechos 19 vemos algo característico de la religión falsa. Es un medio que usa la gente para enriquecerse.
tanto sus líderes como seguidores. Los líderes buscan exprimir el dinero de sus seguidores y los seguidores los dan el dinero con gusto, porque sus líderes les prometen que si dan dinero van a recibir más dinero para satisfacer sus deseos pecaminosos. Así eran los fariseos, ¿recuerdan? Lucas 16:14 nos dice que eran avaros. Segunda de Pedro 2:1-3 dice que los falsos maestros harán mercadería de vosotros. La religión falsa, escuchen, alimenta la avaricia. 1 Timoteo 6:5, los falsos maestros usan la piedad como ganancia. Y los seguidores, 2 Timoteo 4:3, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos pecaminosos. Quieren gente que les diga, si obedeces a Dios vas a tener salud y trabajo. Por eso es tan famoso alguien como T.D. Jakes, Joyce Meyer, Joel Osteen, entre muchos otros supuestos cristianos modernos, que dicen, obedece a Dios, ofrenda para que Dios te bendiga. Escucha, solo la predicación creída puede superar esto. Es la única manera, la única manera. Y escucha, aún como cristianos, escucha, somos tan pecaminosos. La avaricia es una parte, es un pecado tal en el corazón humano, que aún como cristianos podemos luchar con esto, el materialismo. Por eso Pablo, recuerdan, si me acompañan allá Colosenses 3, noten lo que les dijo a los colosenses, Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, si te has arrepentido genuinamente, como es evidenciado por un corazón rendido a Cristo en toda área de tu vida, incluyendo el área financiera, tienes que estar alerta a esto. Pablo les dice a los colosenses, en Colosenses 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y escuchen esto, avaricia, que es idolatría. Haced morir pues, ¿qué es eso? Pues debido a que, versículo 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Debido a que versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, debido a que están en Cristo y que van al cielo. Versículo 5, haz morir lo terrenal en ti, todavía esos deseos, esa tendencia hacia lo malo, la fornicación, impureza, todo lo que leyó hace un momento el pastor Ernesto, recuerdan Efesios 4, incluyendo avaricia. Avaricia, ¿qué es avaricia? Lucas 12:15, el Señor lo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es avaricia? El deseo de querer tener más y más y más y no estar satisfecho con lo que tienes. ¿Cómo puedes enfrentar esta tendencia pecaminosa? Vayan a Hebreos 13 y con esto concluimos por hoy. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Noten aquí, esta epístola está concluyendo ya su sección práctica. Y observen lo que dice aquí. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin amar al dinero. En las palabras de 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. No ames el dinero, no seas materialista, ese es el mandato. Versículo 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, satisfechos con lo que tenéis ahora. ¿Cuál es la razón? ¿En base a qué? ¿Cómo puedes enfrentar la tendencia pecaminosa a ser materialista, a ser avaro en tu vida como un creyente genuino? Ahí está, versículo 5 al final, porque Él dijo, este es el Señor, y aquí está citando de Deuteronomio 31, de Josué 1, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En el griego son 5 negativos en esa frase. Es imposible de ninguna manera, en absoluto, que en algún punto yo nunca te abandonaré ni te dejaré. ¿Debe traer eso seguridad a nosotros? Por supuesto que sí. Versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, y cita aquí el Salmo 118:6,
el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré si me despide, no me temeré si me enfermo y no puedo trabajar, no temeré si por ser fiel al Señor me deja mi marido, no temeré nada, porque el Señor ha dicho que nunca, de ninguna manera, en absoluto, no hay manera para nada que pueda dejarme. Y esto nos lleva a concluir, hermanos, que en la vida de un cristiano entonces el materialismo, cuando ves materialismo en tu vida, cuando veo materialismo en mi vida, avaricia, es por una razón, porque escoges desobedecer la palabra de Dios, porque escoges no creer esta verdad. Es un asunto, escucha, de incredulidad. En ese punto, ¿se dan cuenta? Si luchas con el materialismo no es porque Dios te falló, es porque tú te rehúsas a creer en la promesa que Dios da aquí. Si luchas con el materialismo, con la avaricia, con el deseo de tener más y querer acumular más, es porque estás diciendo en esencia, ¿sabes qué, Dios? Yo no te creo. El Señor es mi ayudador. Eso de que tú has dicho, Señor, de que no te desampararé ni te dejaré, yo no creo. Por eso soy avaro. ¿Se dan cuenta? Es un pecado, una afrenta contra Dios. Algo serio. ¿Y si es el estilo de tu vida? Si vives en un patrón inquebrantado, no quebrantado de materialismo, de avaricia, no te engañes, tú no eres cristiano. Si estás dispuesto a pecar por tener dinero, tú no eres cristiano. Como estilo de vida, claro. Si estás dispuesto, ¿sabes qué? El que no tranza no avanza, hombre, no pasa nada. El Señor sabe, hay que proveer para mi familia, entonces el que no tranza no avanza. Declaración de impuestos, rebájale ahí, contador, por favor. Hombre. Usted sabe, tengo a mis hijos en la universidad y está carísimo todo. ¿Y ese es tu estilo de vida? ¿Sabes que tu Dios es el dinero, no el Dios del universo? ¿No es cierto? O estar dispuesto, ¿sabes qué? Mi marido me pide que no trabaje, o lo más importante, entiendo, mis prioridades son amar a mi marido, mis hijos, cuidar de mi casa. Y ¿sabes qué? No importa, como dice Proverbios, mejor es comida de legumbres, la comida de los pobres en ese entonces, mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa. Yo voy a dejar a mis hijos y me voy a ir al gimnasio para verme bien y me voy a ir a la oficina para trabajar y poder comprarme mi ropa y mis bolsas y mis carros. Porque este es un avaro y no me da lo que yo quiero. Si ese es tu estilo de vida y tu actitud, mi reina, vamos a hablarte así, si esa es tu actitud. Reina, ¿sabes qué, reina? Tú eres la reina de tu vida, no el Señor Jesucristo. Y tú vas camino al infierno con toda tu moda y tu gimnasio y tus carros y tus lujos. Y te recuerdo, Mateo 16, de nada aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Porque todo tu físico, tu dinero, tu patrimonio se va a quedar aquí. Desnudo saliste del vientre de tu madre y desnudo volverás allá. Y si Dios te quiere quitar la vida en la cúspide de tu salud, de tu condición física, de tu carrera profesional y demás, si vives en esa condición y tu Dios es el dinero, vas a despertar en el infierno eterno. Oremos. Padre, hemos estudiado estas verdades tan importantes. Reconocemos, Padre, que nuestra ciudad es tan parecida a Éfeso, pero nos llena de gratitud, de aliento ver, Padre, el poder de tu palabra en Éfeso y aún aquí en esta misma ciudad en donde vivimos. Gracias, Señor, porque sin duda muchos de nosotros hemos salido de ese sistema de religión falsa, nos ha redimido. Oramos, Padre, porque si alguien en esta mañana es como Demetrio, vive para el dinero, aunque profese ser cristiano, que tu espíritu amartille y golpee con un cincel su corazón y lo haga pedazos para que vengan en arrepentimiento a ti. Y aquellos, Padre, que por tu gracia has salvado, reconocemos la propensidad, la facilidad con la que no confiamos en ti, tan fácil confiar en lo material, tan fácil poner nuestros ojos en el dinero, no en Cristo. Que esto nos lleve a examinar nuestra vida, recordar que tú has dicho, no te desampararé ni te dejaré. Y por el tiempo que tú nos quieras vivos aquí en la tierra, nos vas a dar de comer. Que esto
libere nuestra vida de preocupación financiera, de avaricia, para que podamos disfrutar de tus bendiciones, sean muchas o pocas a nivel temporal, que entendamos que la verdadera satisfacción, el disfrutar de tus bendiciones es teniendo una actitud de confianza, de vivir para tu gloria. Otra vez, sea legumbres o sea de buey engordado. Damos la gloria a Cristo por esta mañana. Amén.